Buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión de apoyo académico de nuestro curso de sostenibilidad ambiental. Espero se encuentren bien. Para este espacio, bueno, pues recordarles que nos encontramos ya en el segundo momento que tiene actividades disponibles hasta el próximo 27 de octubre. Es importante resaltar que se presentan dos actividades para el desarrollo de cada uno de los espacios de este segundo momento del curso. Tenemos la actividad número 4, que revisamos la sesión anterior, el cuadro, cómo se desarrolla, pues cuáles pueden ser los elementos que lo componen, que nos habla de identificar los principales componentes de un sistema ambiental. ¿Listo? No es tema de gestión ambiental, es un sistema ambiental, que es diferente. Y la actividad número 5, donde ustedes deben desarrollar un video a través de la herramienta de PuckToon, donde se incluyan los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad. Entonces, algunos de ustedes, un par de personas, han mencionado pues que no saben manejar la herramienta. Entonces, voy a compartirles el link, voy a compartir pantalla para que ustedes vean. La herramienta es bastante sencilla. Es una herramienta, pantalla. Es una herramienta pues que les permite a ustedes hacer de manera dinámica sus actividades. Ustedes están viendo ahí la pantalla, como no la encuentran en la web, la pueden buscar como pucktoon.com. Ahí les habla o tiene un tutorial de cómo hacer presentaciones. Es gratuita, ustedes se conectan, ahí les va a pedir si es para tema de empresa, para tema de educación, bueno, o para otros escenarios. Ustedes colocan el tutorial, ya en el tutorial, pues ustedes van a poder hacer como una visualización de cómo insertar, cómo hacer las presentaciones. Pues ustedes ahí tienen diferentes ejercicios, pero la recomendación inicial es que se registren, no tiene costos, no tiene pagos, si es para educación, es libre, es free el registro y es de libre uso para educación. Entonces, pues para que puedan hacer la revisión, puedan hacer como todo el, la exploración del aula. Les voy a colocar ahí sobre el chat como el link de donde encuentran ustedes el PuckToon, ¿vale? Para que puedan ver ahí cómo se desarrolla. ¿Listo? Bueno, entonces, esa es la actividad número 5. La actividad número 4, ya hemos hablado del cuadrito. El cuadrito se encuentra cargado dentro de la actividad número 4. Ustedes ingresan a la actividad, hay un PDF que dice actividad número 4. Ustedes lo descargan, lo abren, reconocen los elementos. Esta información pues la reitero y la repito para algunos que tienen dudas, que se les dificulta el acceso a la información. Entonces pues ahí les voy a ver, les comparto este. Listo. Ese es el cuadro que ya habíamos socializado en la sesión anterior, donde están los componentes, la actividad y el impacto. ¿Listo? Lo importante es que mencionen los 5 componentes con la actividad que ustedes seleccionen y el impacto que consideren se genera. Entonces, esas son las dos actividades que ustedes tienen que hacer. La actividad número 4 es individual, la actividad número 5 es grupal. Entonces,
pues para que conformen sus grupos de manera autónoma, para que se organicen y puedan llegar a feliz término con el desarrollo de las actividades. ¿Listo? Para el ejercicio de las actividades 5 y 6. Entonces, insisto, estamos en segundo corte. Actividades disponibles hasta el 27 de octubre a las 23:55 de la noche. ¿Listo? Ok, entonces en ese orden de ideas, vamos a hablar un poco acerca de los elementos de la sustentabilidad y la sostenibilidad, ¿vale? Como para que ustedes se hagan un panorama general frente a esos conceptos que van a plasmar dentro de sus videos grupales que estarán desarrollando. Bueno, entonces iniciamos. Ok, entonces, ¿qué es ese concepto de sostenibilidad y sustentabilidad? Albert presentó una frase que me parece pertinente e interesante para el concepto. Nos dice que el mundo no sobrepasará su presente estado de crisis con los mismos pensamientos que llevaron a la situación actual. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos que cambiar de mentalidad, que tenemos que cambiar esos conceptos que a veces nos decimos, no, aquí lo hacemos así y así se maneja y de ahí no salgo de ese escenario, ¿cierto? Entonces, pues es importante poder cambiar o generar un cambio de pensamiento para poder ir avanzando en estos conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad. Bueno, el desarrollo del concepto nace, como hemos venido hablando un poco, desde 1987 con el informe de Brundtland, que se genera en la Comisión Mundial del Medio Ambiente. En 1980 ya se habla del desarrollo sustentable, que es aquel que satisface las necesidades presentes, sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones. ¿Esto qué quiere decir? Haciendo un uso responsable, el desarrollo sustentable, estamos hablando de desarrollo sustentable. Satisfago mi necesidad sin comprometer los recursos de las generaciones venideras. ¿Listo? Entonces, eso es a lo que hace referencia a la sustentabilidad. En ese desarrollo del concepto de sustentabilidad se critican pues algunas ideas antiguas frente al desarrollo dentro de ese modelo, que no todos los países siguen, no todos los países
comparten o reconocen. Ya para el 1992, más o menos en la Cumbre Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, se generan necesidades de responsabilizarse por el consumo en cada país, sobre todo en los países del norte. Ya, obviamente, este concepto de sustentable, pues en su marco histórico, yace desde 1713, que se utiliza por primera vez el concepto. Entonces, el concepto de sustentabilidad o sustentable viene de poder sustentar, ¿cierto? Y el concepto de sostenibilidad quiere decir de poder sostener a lo largo del tiempo. Y la sostenibilidad se puede lograr con acciones, ¿cierto? Se puede lograr con decisiones que requieran involucrar a esa sustentabilidad para generar mayor autonomía en esas decisiones que tomamos muchas veces desde el consumo que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, hay unas dimensiones de la sustentabilidad que se habla de las dimensiones ambientales, las dimensiones sociales y las dimensiones económicas. Cuando hablamos de las dimensiones ambientales, hablamos del medio ambiente, que sea un medio ambiente sano, que tenga suficientes recursos naturales, ¿cierto? Cuando hablo de las dimensiones sociales, hablo de la paz, de la seguridad pública, bueno, otros escenarios. Y cuando hablo de las dimensiones económicas, hablo del crecimiento económico, del Producto Interno Bruto, puede ser de un país. Entonces, miren que la sustentabilidad no se basa solamente en el ejercicio ambiental, se basa en tres elementos que deben ser armónicos para generar esos elementos, esa sustentabilidad. Pero más allá de esos tres elementos, viene esa interacción común entre esos tres que lo vuelve un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que haya equidad, que sea viable y que sea vivible. Vivible desde lo social, viable desde lo medioambiental y equitativo desde lo económico y lo social. Bueno, y así se van interrelacionando estos tres modelos, estas tres variables, perdón, para formar incluso un modelo triangular que busca generar esa sustentabilidad. Obviamente los conceptos de sustentabilidad son criticados muchas por ese enfoque que tiene la dimensión social, pero es que no me sirve tener, por ejemplo, eh, un, un medio ambiente eh, donde sea eficiente el ejercicio de el aire, no sé, el cuidado de los ecosistemas, la fauna, la flora, el aire, pero tengo un deterioro social, tengo una pobreza altísima, unos niveles de desempleo muy altos. Entonces, es importante generar ese equilibrio desde los ejercicios, desde las tres dimensiones que se presentan. Se habla que el desarrollo sustentable es la mejor calidad de vida sin rebasar la capacidad de cargar los ecosistemas que lo sostienen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo sustentable tiene que ver con lo sostenible. ¿Mm? Entonces, lo sustentable nos mejora la calidad de vida porque nos permite tener acceso a esos recursos actuales que necesitamos, ¿cierto? Valga la redundancia, para satisfacer una necesidad, para estar en un marco donde yo cumplo con unas demandas mínimas que necesito.
pero eh, al generar esa alineación de estos tres dimensiones, de estos tres elementos, hago que se vuelva sostenible. Sostenible no solamente porque hago uso de los recursos de una manera responsable, sino pues que genero una alineación entre estas tres dimensiones. La dimensión social pues obviamente también tiene como objetivo conservar la sociodiversidad de unos sistemas de valores, prácticas, identidades, tradiciones, bueno, una serie de elementos. También es importante tener en cuenta eh, esos conceptos éticos dentro de la sustentabilidad, ¿no? Porque para la sustentabilidad una sociedad significa pues tener condiciones económicas, ecológicas, sociales y políticas que permitan un funcionamiento en forma armónica en el marco de tiempo y espacio donde se desarrolla. Cuando hablamos ya de los ejercicios económicos, pues hablamos también de que es importante pensar las distintas formas de capital que se tienen, ¿no? Y que son intercambiables, que se puede transferir o hacer intercambios con diferentes tipos de productos, ¿no? Y pues no necesariamente con lo que conocemos como dinero físico. Entonces, dentro de ese marco, pues es importante reconocer esos elementos de sostenibilidad versus sustentabilidad y cómo cobran fuerza, cómo se alinean de una manera estratégica para llegar a cumplir esa meta de satisfacer las necesidades actuales con lo que se tiene, pero haciendo un uso responsable de esos tres ejes que acabo de mencionar. ¿Listo? Entonces ese es como el marco general y de dónde viene y de dónde surge como todo ese contenido. Entonces, ¿qué es eso que tanto hablamos de sustentabilidad? Pues no es más que una administración eficiente, racional, de unos recursos con los que tengo, ¿cierto? De tal manera que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Ese es el principal objetivo de la sustentabilidad. Hacer uso de los recursos, del agua, de los alimentos, del oxígeno, bueno, de todo lo que tenemos en nuestro diario vivir que es necesario para que satisfaga una necesidad actual, pero no haciendo un uso desmesurado donde no respete, donde no reconozca esa importancia de dejar a las generaciones futuras todos estos recursos que también van a ser vitales y necesarios para ellos. Entonces es importante tener en cuenta que un desarrollo sustentable asegura la calidad de vida económica, social, ambiental, de todos. Promueve pues obviamente ejercicios de reutilización, de reciclaje, busca que las actividades económicas mejoren los sistemas ambientales, bueno, entre otros elementos. Promueve la autosuficiencia, reconoce la importancia de la naturaleza de las personas en términos generales. Entonces, pues ese ejercicio de sustentabilidad depende de lo que yo
cuide y haga hoy de esa capacidad que yo tenga de ahorrar energía, de ahorrar agua potable, evitar contaminación, de reutilizar, para que no deje a esas generaciones futuras sin recursos, sin la posibilidad de satisfacer sus necesidades, ¿vale? Entonces, todo eso en el marco de la sustentabilidad. Pero ahora la sostenibilidad, pensada un poco desde el concepto que representa las Naciones Unidas frente a la sostenibilidad. Entonces, la sostenibilidad se puede catalogar como la interacción entre esas condiciones ecológicas y sociales para generar un funcionamiento armónico entre ellos, ¿vale? Entonces, la sostenibilidad claramente está asociada y alineada al desarrollo y la relación de sus componentes que tanto he mencionado. Cuando hablamos de esos tres componentes, hablamos de la sostenibilidad o de algunos tipos de sostenibilidad, algunos que promueven los componentes ambientales, que busca el uso racional de esos recursos, pues obviamente sin afectar sus actividades económicas, es decir, que se hagan compatibles. También la parte social que se enfoca en un modelo de vida colectivo sobre el individual y pues se basa en el mantenimiento y la cohesión social y la habilidad para trabajar las persecuciones comunes, es decir, los objetivos comunes. Y pues el componente económico, pues que se enfoca en el uso racional de recursos económicos. Y la sostenibilidad económica se da cuando la actividad que mueve ese negocio, ese entorno, es financieramente posible y rentable. Esos son esos tres elementos que uno podría enmarcar bajo el concepto de sostenibilidad. Y pues también para generar sostenibilidad se plantean algunas acciones. Dentro de esas acciones se promueve, por ejemplo, la reducción de la contaminación, no sé, los ecosistemas, uso de energías renovables, aprovechamiento puede ser de las materias primas que son sobrantes o demás, ¿no? Entonces, entre otros elementos. Entonces, básicamente esos son los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad. Ahora el ejercicio es, con todas las lecturas previas que ustedes también tienen, toda esa información, pues hay que hacer una revisión y en esa revisión mirar de manera creativa, pues ustedes van eh, ahondando en los conceptos, ¿no? Y van generando su propuesta. Entonces, eso es lo que deben tener en cuenta dentro de estos elementos, ¿vale?